El sol apenas asomaba entre los tejados y una ligera brisa recorría el patio silencioso. Aún no eran las 11 de la mañana, así que la mayoría dormía o recién se estaba levantando. Don Ramón, como era costumbre, seguía acostado en su viejo sofá, con el sombrero sobre la cara y una pierna cruzada sobre la otra. A simple vista parecía estar completamente relajado, pero dentro de su mente se libraba algo muy distinto. En su sueño, don Ramón corría desesperado dentro de la misma vecindad, aunque algo en ella se sentía diferente. Los colores eran más opacos, las paredes tenían manchas oscuras, y el cielo parecía cubierto por una niebla densa. ¿Dónde estás, maldito desgraciado?, gritaba con la voz temblorosa mientras corría hacia la salida. Pero no importaba cuántas veces lo intentara, las rejas estaban cerradas con candados oxidados y pesados. A medida que avanzaba, su horror se intensificaba. Al pasar por las escaleras, tropezó con algo blando. Miró hacia abajo. Era el cuerpo inerte de Kiko, con una expresión congelada de pánico. No puede ser, susurró don Ramón, retrocediendo. Siguió corriendo, y en la esquina del patio encontró a doña Florinda recostada en una silla, inmóvil, con una taza rota al lado. Cerca del lavadero, el profesor Girafales yacía boca abajo, y más allá, en la entrada de la vecindad, estaba el cuerpo del señor Barriga. Junto a su hijo, Ñoño. Todos muertos. ¿Quién fue?, gritó don Ramón, ahora con lágrimas de miedo. Entonces lo escuchó. Unos pasos lentos, pesados, detrás de él. Sin mirar atrás, corrió hacia la azotea. Subió por la escalera de metal, jadeando, hasta llegar al borde del tejado. Desde allí vio que las casas parecían estar flotando sobre una negrura infinita. Saltar era una sentencia de muerte. Pero al darse la vuelta, allí estaba el asesino. Una figura encorvada, con un sombrero ancho y una sonrisa torcida. Era un hombre mayor, con uniforme gris y una bicicleta apoyada detrás de él. Don Ramón palideció. Jaimito, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué los mataste a todos? Jaimito lo miró fijamente, como si ya no fuera el mismo. Porque quería evitar el cansancio eterno. Sin previo aviso, sacó una navaja oxidada y se lanzó sobre don Ramón, apuñalándolo una y otra vez. No, gritó don Ramón. Y entonces, despertó. El sudor le corría por la frente, su respiración estaba agitada y su camisa pegada al cuerpo. Miró a su alrededor. Estaba en su sala, todo en orden, el sol iluminando el cuarto suavemente. Solo fue un sueño. Solo fue un sueño, se dijo, llevándose la mano al pecho. Y después de despertar sudando y con el corazón acelerado, don Ramón intentó calmarse. Aquella pesadilla aún lo sacudía por dentro, pero se repetía a sí mismo que solo había sido eso. Una pesadilla. Se levantó, se puso su gorra y, como era costumbre, se alistó para salir a comprar el periódico de la mañana. Mientras caminaba hacia la salida de la vecindad, la sensación extraña seguía latente en su pecho, como un peso invisible. Aún así, intentó ignorarlo. Buenos días, Jaimito. Saludó, al ver al cartero en su clásica bicicleta, justo a la entrada de la vecindad. Jaimito lo miró con una leve sonrisa, pero no parecía el mismo de siempre. Tenía una expresión un poco apagada, como si algo lo preocupara. Don Ramón. Usted ha recibido una carta, dijo mientras sacaba un sobre blanco de su bolso. ¿Una carta? Pues dásela al chavo, que yo voy a comprar el periódico. Luego la leo, no creo que sea tan urgente. Respondió con indiferencia, mientras continuaba su camino. Jaimito asintió en silencio. No parecía molesto. Pero algo en su mirada se oscureció por un segundo. Justo en ese momento, desde el segundo patio, apareció el chavo. Venía con energía, corriendo como siempre y con una sonrisa en el rostro. Buenos días, Jaimito, dijo el niño con entusiasmo. Buenos días, muchacho. Justo a ti te estaba esperando. Necesito un favor, respondió el cartero mientras dejaba su bicicleta contra la pared. ¿Un favor?, preguntó el chavo. Sí. ¿Podrías entregar estas cartas a doña Florinda y a doña Clotilde? Ah, y está, dijo Jaimito, señalando el sobre blanco. Es para don Ramón. Quiero evitar la fatiga, ya sabes. El chavo abrió los ojos con emoción, como si le hubieran dado una misión especial.
Sas, sas, y que entrego cartas, sas. Gritó mientras tomaba el bolso de Jaimito con ambas manos. Ten cuidado. Le dijo Jaimito con una voz extrañamente apagada, pero el niño ya había salido corriendo hacia el segundo patio. Mientras tanto, Jaimito se giró con calma para subir las escaleras rumbo a su departamento. El día parecía tranquilo, el sol brillaba con suavidad sobre las paredes gastadas de la vecindad. Pero entonces ocurrió. Cuando apoyó su pie derecho en uno de los escalones más viejos, este crujió de forma anormal. Y se partió en dos. En un instante, Jaimito perdió el equilibrio. Su cuerpo tambaleó hacia atrás y cayó de espaldas. Rodó por las escaleras golpeándose fuertemente la cabeza en los últimos peldaños. Jaimito yacía inmóvil, con los ojos entrecerrados, respirando con dificultad. Sin embargo, no gritó. No pidió ayuda. Tal vez por el impacto, tal vez por resignación. Nadie lo escuchó. Nadie lo vio. El patio estaba completamente vacío. Y pasaron unos minutos. El silencio seguía adueñándose de la vecindad, hasta que el aire se quebró por un sonido sutil. Una respiración entrecortada. Jaimito abrió lentamente los ojos. Estaba en su casa, recostado en su sillón. La luz tenue del sol entraba por la ventana, y a su alrededor, con rostros preocupados, estaban el chavo, el señor Barriga y Ñoño. Despertó. Gritó Ñoño aliviado. Jaimito, ¿cómo se siente?, preguntó el señor Barriga, inclinándose para mirarlo mejor. ¿Está bien?, dijo el chavo con un tono genuinamente preocupado. Jaimito los miró confundido, como si acabara de regresar de un lugar muy lejano. Luego llevó la mano a su frente. Me caí. En las gradas. Y rodé hasta abajo. Dijo en voz baja, aún aturdido. Gracias a Dios está bien, exclamó el señor Barriga, visiblemente aliviado. Sí, menos mal, añadió Ñoño. Tiene que cuidarse, Jaimito, le dijo el señor Barriga con tono serio pero amable. Ya entregué las cartas, interrumpió el chavo con una sonrisa, orgulloso de haber cumplido. Se acercó a la mesa, dejó el bolso del cartero sobre ella, y luego se despidió con un alegre. Nos vemos después, Jaimito. Jaimito asintió lentamente, aún sin comprender del todo cómo había llegado allí. Vio cómo los tres salían, uno a uno, cerrando la puerta tras de sí. Y entonces, todo cambió. La expresión de Jaimito se transformó. Su mirada, antes confundida, ahora parecía nublada, inquieta. Se llevó las manos a la cabeza y apretó los ojos con fuerza. Un murmullo lejano, como un eco arrastrado por el viento, comenzó a escucharse. Jaimito, despierta. Ya no estás seguro. Ellos vienen. Ellos vendrán por ti. Protégete. No confíes en nadie. Jaimito se estremeció. Las voces no eran su imaginación. Las sentía dentro de su cabeza, hablándole con urgencia. Miró a su alrededor y todo parecía raro. Los colores de su casa eran más opacos. Las paredes parecían respirar levemente, como si tuvieran vida. A lo lejos, en una esquina oscura, creyó ver una figura agazapada, con ojos brillantes como brasas. ¿Qué está pasando?, susurró, llevándose las manos al pecho. Las voces continuaban. Eres el único que puede verlos. Tienes que cuidarte, Jaimito. Todo esto es real. La pesadilla es real. No confíes en ninguno de ellos. Ni siquiera en el chavo. Él ya no es el mismo. Jaimito se levantó con dificultad. Sus pasos eran torpes, pero sus ojos brillaban con una mezcla de terror y determinación. En el espejo, se miró por un momento. Pero su reflejo no lo imitó. Lo miraba directamente, con una sonrisa torcida. Detrás de él, por un instante, una sombra cruzó el pasillo. No había nadie. Las voces se intensificaban, como si festejaran su miedo. Y sin embargo, Jaimito no gritó. No huyó. Porque ahora, las voces eran su única compañía. Minutos después, la oscuridad parecía abrazar cada rincón de su mente, pero Jaimito ya no lo cuestionaba. Era como si aquella nueva realidad hubiese reemplazado a la anterior. Las voces eran claras, firmes, dominantes. Debes protegerte. Ellos son los culpables. Tú no estás loco. Tú ves la verdad. Jaimito, temblando, caminó hacia su cocina.
Las luces parpadeaban, y su sombra parecía moverse por sí sola. Abrió el cajón lentamente. Y tomó un cuchillo. Lo sostuvo firme entre sus dedos envejecidos, y por un momento su respiración se detuvo. Abrió la puerta y salió. Y fue entonces cuando lo vio. El patio de la vecindad. Ya no era el mismo. Las paredes estaban quemadas, retorcidas, cubiertas de raíces negras que se movían como si respiraran. El suelo era rojo, agrietado, como lava seca, y el cielo. No había cielo. Solo una cúpula oscura de nubes girando, como si esperaran algo. Bajó las escaleras, con paso lento, firme. Como si hubiera hecho eso antes. Y entonces los vio. Figuras deformes caminaban por el patio. Algunos tenían rostros que parecían conocidos. Pero derretidos, alargados, irreconocibles. Otros eran solo masas de carne con ojos múltiples que lo observaban. Son demonios. Y vendrán por ti. No tengas piedad. Acaba con ellos antes de que te destruyan. Jaimito apretó el cuchillo. Ya no había duda. Las voces eran sus únicas aliadas en este mundo maldito. Corrió hacia el primero. Era una figura baja, de cabeza redonda, que caminaba encorvada. Jaimito la apuñaló sin pensarlo, y esta chilló con un sonido que hizo temblar las paredes. Sangre negra brotó de su cuerpo, y se deshizo en un charco pegajoso. Uno menos. Gritó Jaimito con una furia que nunca antes había mostrado. Los demás monstruos, al notar lo ocurrido, comenzaron a huir. Pero Jaimito no les dio tregua. Corrió tras ellos, uno a uno, acuchillándolos en medio del patio, del pasillo, incluso en las escaleras. Algunos suplicaban con chillidos lastimeros, otros trataban de esconderse entre los rincones deformados de la vecindad. Pero era inútil. Jaimito era implacable. Uno cayó al suelo, temblando, tratando de retroceder. Jaimito lo miró fijamente antes de clavarle el cuchillo en el pecho. El ser gritó algo que no se entendía, y luego se deshizo en polvo. Las voces se intensificaban con cada muerte. Muy bien. Eres nuestro héroe. Aún queda uno más. Jaimito, ahora bañado en una mezcla espesa de sangre y ceniza, miró a su alrededor. Solo quedaba uno. Un último demonio. Escondido. ¿Dónde estás, maldito? Susurró con los ojos desorbitados. No escaparás. No escaparás. Y con el cuchillo en mano, comenzó a recorrer cada rincón de la vecindad torcida, buscando al último ser. Sin saber que, quizás, ese demonio era el único inocente. Horas después, don Ramón regresaba tranquilo, con el periódico bajo el brazo y una sonrisa en el rostro. Había pasado la mañana con unos amigos fuera de la vecindad, jugando cartas, y esta vez, milagrosamente, había ganado algo de dinero. Aunque no era mucho, para él significaba una victoria. ¿Quién lo diría? Murmuró satisfecho. Hoy sí que es un buen día. Pero esa alegría se desvaneció en cuanto cruzó la entrada principal de la vecindad. El periódico cayó de sus manos al instante. Ahí, justo en medio del patio, estaban todos. Sus vecinos. Sus amigos. Sus enemigos. Todos muertos. Los cuerpos estaban tendidos en posiciones extrañas, con rostros congelados en expresiones de terror. Doña Clotilde, Ñoño, el señor Barriga. Todos. Era exactamente como en aquel sueño. Don Ramón retrocedió, temblando. No. No puede ser. Su mente se nubló, pero algo dentro de él lo obligó a actuar. No me voy a quedar aquí parado como un cobarde. Corrió hacia su casa. Entró y cerró la puerta con fuerza. Sus manos temblaban mientras abría el viejo ropero del fondo, sacando una caja envuelta en telas. La abrió, revelando una escopeta antigua. La cargó con dificultad, pero con determinación. No sé qué está pasando. Pero si eso que vi es real, voy a proteger al que quede. Fue a la cocina buscando un cuchillo, por si acaso. Y entonces lo vio. Ahí, tirado en el suelo, estaba el chavo. Estaba tieso, con los ojos cerrados, el cuerpo completamente quieto. Le había dado la garrotera. Don Ramón corrió a su lado. Chavito. Chavito. Dime que estás bien. Le tocó el pecho, sentía su corazón. Débil, pero latía. Don Ramón soltó un suspiro de alivio, y por primera vez en su vida, una lágrima se escapó de sus ojos. Al menos tú estás vivo. Al menos tú.
Lo acomodó en una esquina, en un rincón seguro de la cocina, y lo cubrió con su saco. Se levantó, tomó de nuevo la escopeta. Y el cuchillo. Ya sé quién fue el que hizo esto. Susurró entre dientes, con furia. Maldito desgraciado. Y con paso firme, don Ramón salió de su casa, listo para cazar al responsable. Aquel que le había quitado todo. Y el silencio de la vecindad se rompió con pasos firmes y pesados. Don Ramón, con la escopeta en mano, avanzó hasta el centro del patio. Ahí estaba Jaimito. Cubierto de sangre ajena, con los ojos vacíos, desfigurados por la locura. Ambos se quedaron quietos por unos segundos. Como si el tiempo se hubiera congelado. ¿Por qué lo hiciste, Jaimito?, preguntó don Ramón con la voz temblorosa, apuntándole. ¿Por qué? Jaimito no respondió. Solo inclinó un poco la cabeza, como si no entendiera la pregunta. Y en un instante, corrió hacia don Ramón con un cuchillo en la mano. Pero don Ramón fue más rápido. El disparo retumbó por toda la vecindad. Jaimito cayó de rodillas, sangrando del costado. Pero no estaba muerto. Aprovechando que estaba debilitado, don Ramón se lanzó sobre él, lo desarmó y lo empujó al suelo con fuerza. «Respóndeme, maldito», le gritó furioso mientras sacaba su cuchillo. «¿Por qué hiciste esto? Eran nuestros vecinos». Jaimito solo murmuró cosas sin sentido, entre palabras confusas y temblores. Sus ojos parecían mirar a otra parte. Como si viera cosas que ya no estaban ahí. De pronto, con un último intento, Jaimito le dio un puñetazo en la cara a don Ramón, hiriéndolo en la ceja. Eso fue la gota que colmó el vaso. «Te vas al infierno conmigo entonces». Y sin dudarlo más. Don Ramón lo apuñaló. 1, 2, 3 veces. Hasta que Jaimito dejó de moverse. El silencio volvió. Un silencio pesado, definitivo. Don Ramón se quedó unos segundos parado sobre el cuerpo. Respirando agitado. Con los ojos fijos. Todo terminó. Pero algo sobresalía del bolsillo de Jaimito. Una carta, arrugada y manchada de sangre. Don Ramón la tomó con manos temblorosas. Y la leyó. Era del hospital de la ciudad. Fechada hace unas semanas. «Estimado señor Jaimito, se le comunica que tras los exámenes realizados, ha sido diagnosticado con un trastorno mental leve, controlable con tratamiento. Sin embargo, advertimos que un trauma físico, como un fuerte golpe en la cabeza, podría agravar el cuadro clínico, desencadenando episodios de psicosis severa». Don Ramón bajó la carta lentamente. No fue su culpa. Murmuró en voz baja. Se quedó ahí, en medio de los cadáveres, sintiendo un peso enorme sobre su espalda. Sabía que si alguien descubría lo que había pasado, él sería el culpable. Y por eso, tomó una decisión. Volvió a su casa, despertó al chavo, que poco a poco recuperaba el sentido tras su garrotera. No le explicó nada. Solo lo abrazó y le dijo que debían irse. El chavo no preguntó. Aún confundido, solo asintió. Y así, sin mirar atrás, don Ramón y el chavo abandonaron la vecindad. Ese lugar. Donde todo había comenzado. Donde todo había terminado. Y los días pasaron. Y la noticia corrió por toda la ciudad como un incendio incontrolable. Tragedia en la vecindad. Masacre a manos de un cartero. Los medios hablaron de Jaimito como si fuera un monstruo que había perdido el juicio. Los policías cerraron el caso rápidamente, luego de encontrar las pruebas, los cadáveres y la carta médica entre sus ropas. Para ellos, todo estaba claro. No había más que investigar. Don Ramón y el chavo, al haber sido encontrados fuera del lugar en ese momento, fueron considerados simplemente como sobrevivientes afortunados. Nadie sospechó de ellos. Nadie los culpó. El tiempo pasó. Y con cierto recelo, ambos volvieron a la vecindad. Pero ya no era la misma. Los colores se habían apagado. El aire estaba impregnado de un recuerdo que no se podía borrar. Las risas, los gritos, los juegos. Todo se había esfumado. Solo quedaban ellos dos. Hasta que un día, la Chilindrina regresó. Había estado con sus tías en otra ciudad, alejada de todo. Y al enterarse de lo que había ocurrido, no pudo evitar llorar en silencio, sentada en el mismo patio donde jugaba con Kiko, Ñoño y la Popis. ¿Por qué? Fue lo único que preguntó. Ni el chavo ni don Ramón supieron qué responder.
La vecindad, aunque ahora más vacía que nunca, volvió a tener vida. Pero no como antes. No con alegría. Volvió a tener vida. Con resignación. Cada rincón tenía un recuerdo, una voz del pasado, una sombra. Y aunque intentaron seguir adelante, en el fondo sabían que jamás volvería a ser igual. Porque algunos demonios no se ven a simple vista. Algunos demonios usan uniforme de cartero. Y llegan con una sonrisa, hasta que algo en su mente cambia para siempre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.